Hola damas y caballeros de YouTube. Aquí nuevamente Gabriel Schminefer de Seven Bach en un nuevo video. Ahora voy a terminar lo que había hecho como tutorial para crear una historia. Me di cuenta de que había quedado bastante incompleto debido a que habíamos hablado del protagonista y del villano en la misma, pero no había hablado de cómo desglosar de manera completa y correcta una historia, de manera explícita, formal y decente. Antes hay que ver unos puntos básicos. Más que nada, a la hora de crear una historia, hay que diferenciar la lírica de un guión de trabajo. La lírica es la manera bajo la cual se trabaja un escrito común, un cuento, una leyenda, inclusive un poema. Es decir, son maneras simples de llevar a principio y fin una idea, sin mayores complicaciones que seguir su esquema laborístico. Es decir, inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Un guión de trabajo es algo mucho más serio. Es una historia profesional bien detallada, explicada, explícita y elaborada, que se puede dividir en dos formas diferentes. Uno, storyline. Usando un límite de entre 5 y 10 páginas, es un resumen bajo el cual se explica toda una saga o franquicia en sus aspectos más simples e importantes, a fin de hacer notar únicamente los detalles que requieren más uso, trabajo y dedicación a la hora de llevarlos a la práctica. Generalmente esto se usa más en el trabajo de videojuegos y de películas, pero también es muy útil si queremos llevar una historia bien detallada. Qué curioso que utilizamos esta palabra, detallado, ya que viene implicado en lo que sigue. El guión detallado, que llevando un contenido de entre 90 y 120 hojas de contenido promedio para cualquier idea lírica, literaria o de contenido audiovisual, es la historia basada en el storyline ya prehecho, bajo el cual se escriben todos los sucesos, acontecimientos, acciones y demás que pueden suceder en el transcurso de la obra, detallándolos a fondo y dándoles un cómo, un dónde y un porqué a ellos. Una vez que tenemos definido esto, podemos definir qué usaremos para trabajar la denominada estructura narrativa, una idea clara de lo que se realizará, ya usando el storyline y el guión detallado. Por ello veremos los elementos que deberían tomarse en cuenta para pulir lo mejor posible nuestras ideas en un nuestro guión o nuestra historia. Estos son los 5 puntos a tomar en cuenta. Uno, sucesos. Son las experiencias, causas y motivos que dan pie a la historia y en ocasiones, y de ser posible, crear o tener una prehistoria o historia anterior al presente para dar una sensación de continuidad a nuestra obra. Generalmente esto conlleva explicar sucesos no solo del pasado, del protagonista, del villano, del lugar donde se reside incluso, o incluso de los objetos, como ya se había mencionado en los videos anteriores, dentro de la aventura, sino que también servirá para cimentar toda nuestra historia en un escenario de manera consciente y coherente. 2. Implicación. ¿De qué manera entra el héroe en la trama? Es decir, el motivo, la razón, la circunstancia bajo el cual el héroe es llevado a entrar de lleno en la trama. Se debe aclarar que esta situación o forma de llegar debe tener lógica, argumento válido y sobre todo una causa y consecuencia a fin de que la historia siga avanzando, de tal forma que se acople al perfil psicológico del personaje, se acople perfectamente al escenario que ya desarrollamos y que solo la historia pueda seguir si el protagonista está inmerso en la ficción. Por ejemplo, no podemos continuar una historia de un videojuego de guerra si nuestro protagonista es un pacifista, no tiene sentido. Y si se va a llevar a cabo esa idea, debe tener bien explicado el porqué. 3. Argumento. La estructura habrá que desglosarla y llevarla a cabo a la descripción máxima posible, en estructuras narrativas menores, ya sean episodios, capítulos, incidentes, actos, etc., que afecten a la propia historia principal y que el protagonista habrá de resolver. Por ejemplo, si el protagonista debe recuperar un objeto con poderes o magia, vencer a determinado rival o realizar una misión específica, es una estructura narrativa completa dentro de la trama, es decir, debe tener un momento, un lugar, una forma en la cual se acople con la trama principal y que tenga implicación en la misma, su argumento y su resolución misma. A su vez, verificar cuántos personajes incidentales, de ser el caso, habrá por cada suceso, ver su utilidad y sobre todo si serán reutilizables o no. Es decir, si serán aliados del personaje o serán únicamente exclusivos para la aventura que estamos desarrollando. 4. Sorpresas. Algo fundamental en la historia. Cuando la trama está perfectamente desarrollada, en ocasiones es recomendable cambiarla y mostrarle al espectador que ha sido engañado, permitiendo a veces enganchar al público aún más.
Eso también se conoce como plot twist o giro de trama, y es muy útil para hacer creer que estás teniendo un suceso cuando es todo lo contrario. En el caso del villano que ha sido completamente bueno pero en realidad es malvado, o viceversa, el que parece villano cuando no lo es. Esos son los ejemplos más sencillos y más simples. 5. Desenlaces. A veces el final es mucho más difícil de escribir que el mismo inicio de todo. Sin embargo, no implica que esto sea una misión imposible. Hay que invertirle creatividad, tiempo y esfuerzo final, porque es lo que el público más recuerda. Deja un buen sabor de boca y hace que el proyecto sea un éxito. Además, mientras más exitoso sea el final, más facilidad nos dará de hacer si queremos una segunda y una subsecuente tercera parte. Hay muchas formas. Dejar un final abierto en el cual la historia puede continuar, pues la misión del protagonista aún no ha finalizado, y así dar paso a posibles secuelas. El final cerrado, en el cual se cierra completamente la aventura y si bien se da paso a otra en caso de que queramos, no tiene nada que ver esta aventura que acabamos de terminar con la que sigue. El final inconcluso o a criterio del espectador. El ejemplo más básico es cuando llegas a una acción tremendamente impactante y se queda ahí. Por ejemplo, se me ocurre este recurso narrativo. Y entonces estaba en el duelo y disparó. Si se acaba ahí la de historia, significa que dejamos a criterio del espectador. Es decir, no sabemos quién ganó. Depende del propio espectador, del propio lector o del propio audiovisual. ¿Qué fue lo que pasó al final de la historia? Incluso se puede crear confusión y caos para que nadie imagine el final. O no se dé un final válido, entre comillas, para que el espectador quede aún más confundido. Hay que ser claros. Tras todo esto, lo que manejamos en los 3 videos, una revisión y una reescritura no está bien. Hace falta mejorar nuestro trabajo, revisarlo y pulir aquellos detalles erróneos, mal realizados, inútiles y sin sentidos. Habrá que revisarlo con calma un par de veces, recordando que un buen creador se nutre de ideas de todo tipo, desde investigaciones serias, inspiraciones en mitos de antigüedad, novelas, películas, internet, dibujos, palabras y entredichos de la gente que conoce, etc. Con esto cerramos las 3 partes sobre cómo crear una buena historia. Al menos para mí. Es lo que yo quería comentar y compartir con ustedes. Si tienen sugerencias, comentarios o ideas para los nuevos videos, no olviden comentar abajo en la caja de comentarios, dar pulgar arriba, suscribirse si el contenido les agrada y no olviden estar al pendiente de nuevos videos. Un abrazo y se despide su amigo Gabriel Schmender Fighter 7 Layback en directo. Hasta luego.